De nuevo nos encontramos aquí para escuchar lo que Dios tiene para nosotros y saber que lo que Dios tiene para nosotros siempre es lo mejor. Y no hay cosa más extraordinaria que podernos encontrar con Dios a través del estudio de su palabra y sentir que Él dirige nuestra existencia y a la vez sentir que nosotros estamos correspondiendo al amor generoso que Él tiene para con cada uno de nosotros. Anoche estuvimos hablando acerca de los recursos materiales y tocamos solo la primera parte de los recursos materiales. En esta noche vamos a tocar la segunda parte que tiene que ver directamente con los recursos materiales. Anoche contemplamos de que Dios, de los recursos materiales, siempre tiene una exigencia o tiene un pedido para los seres humanos. Y nos dimos cuenta de que el pedido que Él hace es que Él se reserva la 10ª parte de los recursos materiales. No porque Él sea un Dios necesitado, no porque Él sea un Dios mendigante, no porque Él, desde cualquier punto de vista, necesita de que nosotros los seres humanos colaboremos con Él. El diezmo nos enseña que es todo lo contrario. Si llegamos a desprendernos de lo que Él dice y lo que nos ha dado en administración, no siendo nuestro, entonces Dios nos va a beneficiar de una manera que nosotros no podemos poner un porcentaje de eso. En una ocasión estaba predicando en una iglesia de campo en Colombia y ese sábado tocó el tema sobre los diezmos. Y cuando uno va al campo, pues mucha gente, no siendo adventista, va a los cultos por el sencillo hecho de tener algo que es distractivo para ellos y muy diferente de lo rutinario en el campo. Entonces uno llega y la gente lo atiende lo más de bien a uno. Y ese día entonces predicamos del diezmo, mostramos las bendiciones del diezmo, la relación con Dios. Y ahí había un profesor de una escuela rural. Y en esa escuela rural el profesor pues no era adventista, pero después de que terminé el sermón, él vino a hablar conmigo. Y me dice, pastor, yo quiero devolver el diezmo. Le dije, ¿tú eres adventista? Me dijo, no, yo no soy adventista, no lo conocía. Le dije, si no eres adventista, ¿por qué quieres tú devolver el diezmo? Dice, porque yo quiero recibir todas las bendiciones de que usted habló en esta mañana. Al contrario, algunos de los miembros de nuestras iglesias piensan de una manera completamente contraria, que si devolvemos el diezmo vamos a ir a la ruina, vamos a ir a la bancarrota. Pero no hay un programa todavía que el ser humano haya inventado que sea superior al programa de Dios. No existe. Y por eso tenemos que hablar. Y aunque a veces nos parece dizque demasiado duro, sin embargo, es lo que necesitamos para quitar esa fea mancha del egoísmo de nuestro interior. Así que hoy vamos a hablar con relación acerca de las ofrendas. ¿Por qué tenemos nosotros que confiar en Dios? ¿Por qué el ser humano tiene que colocar su confianza en Dios? Vamos a introducirnos con el libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 31. Y vamos a esperar lo que nos dice Dios a través del profeta. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigará. No hay todavía un ser humano en esta tierra que tenga una promesa de tal naturaleza para nosotros. Eso sería motivo. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta cuando Dios nos habla de esa manera? Sería una respuesta rápida y además sincera. Sin embargo, a veces nos cuesta trabajo. Hay cosas, yo diría que si nosotros fuésemos fiel a nuestro Dios
no tendríamos que estar predicando tanto. Y la predicación tendría no solamente para llamar la atención, sino una predicación todo el tiempo de gratitud, de gozo. ¿Qué es lo que hacen los ángeles en el cielo con Dios? Viven alabando y glorificando a Dios, porque saben quién es Él. Nos falta aprender todavía a desarrollar confianza en nuestro Dios. Él tiene la solución a todas las necesidades de nosotros como seres humanos. Imagínese usted una necesidad extrema. Dios tiene la solución para eso. No hay problema que sea más grande que Dios. Dios tiene la solución a todos los problemas de los seres humanos. Así que hemos venido insistiendo desde el primer día. O sea, la mayordomía, acuérdense que hablamos el primer día, nos muestra quién es Dios. Y entonces le vimos que es preexistente, vimos que es creador, vimos que es propietario, y eso es lo que tenemos que enfatizar durante todo el tiempo. Así no hablemos de mayordomía. Quiero decirles algo, es difícil que nosotros tomemos cualquier tema de la Biblia para predicar y la mayordomía no esté inserta en ese tema. Porque todo se reduce ¿a qué? A que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. También en 1 Crónicas 29:14 habla de que Dios es el dueño de todo y nosotros somos ¿qué? Sus mayordomos. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 158. Cristo les ha confiado en términos de aptitudes y recursos financieros. Cristo les ha dotado y por lo tanto espera, ¿qué espera Cristo? Los intereses correspondientes. Lo que poseemos no nos pertenece, sino que debemos emplearlo en el servicio de aquel de quien hemos recibido todo lo que poseemos. Quiero hacer una advertencia. Si alguno de nosotros en el día de ayer conceptuamos de que Dios es demasiado exigente con el diezmo, quiero decirles que hoy no sé qué vamos a hacer. Porque si alguna persona o algún miembro de iglesia tiene problemas con el diezmo, va a encontrar más problemas con la ofrenda. Solamente como una advertencia, pero lo vamos a desarrollar. Y yo espero que al final le demos gracias a Dios. Cada vez que Dios hace una exigencia para nosotros, lo hace porque quiere darnos una bendición. No quiere vernos arruinados, es todo lo contrario. Ojalá todos los hijos de Dios en esta tierra pudiéramos salir adelante. Sería el mayor testimonio que nosotros podríamos dar. ¿Y usted por qué esto? Nos preguntarían. ¿Y usted por qué los otros? Sencillamente porque yo aprendí a confiar en ¿quién? En Dios. Y Dios todo me lo provee. Esto es muy diferente a la teología y la prosperidad. Cuidado con eso. La teología de la prosperidad es que usted dé y dé, le saque y el Señor de una u otra forma lo va a llenar a usted. Y mucha gente ha ido a la ruina con la teología de la prosperidad, que es algo contradictorio. Si es prosperidad, ¿por qué yo voy a ir a la ruina? Ahora, Dios es todo lo contrario. Si nosotros estamos en la ruina y llegamos a ser socios con Él, la situación va a ser ¿qué? Cambiante. Así que vamos a hablar de la relación, cómo funciona el hecho de ofrendar, qué relación existe entre el hombre y Dios. ¿Cómo es el comportamiento de Dios con el hombre que ofrenda? ¿Y cuál es el comportamiento del hombre hacia Dios? Y eso es básico en nuestra vida cristiana, que podamos entender. Si yo estoy haciendo esto, Dios, no porque se sienta obligado, no, yo no hago las cosas para que Dios entonces comience a actuar en mí. Si eso fuera así, la mayoría de nosotros ya hubiéramos muerto congelados.
el sol no saliera, porque somos demasiado infieles. ¿Cuál es la parte del hombre? ¿Qué tiene que ver el hombre? Tengo varios versículos, pero voy a detenerme en uno. Si ustedes quieren apuntar, el primero está en 2 a los Corintios, capítulo 9, 6, 7 y 8. Y ya vamos a leer ese, aunque dije que uno, pero ya fui tentado por el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo tienta? Segunda a los Corintios, capítulo 9, 6, 7, dice así. El 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Oiga, ¿cómo así que no por tristeza ni por necesidad? ¿Por qué dice esto Dios? Porque algunas veces nosotros queremos comprar a Dios. Y queremos sujetar a Dios, y queremos obligar a Dios que Él haga. Y entonces yo le voy a dar, Señor, y usted te ha obligado a darme. Así no funciona Dios, porque Dios es amor. Porque Dios ama al dador alegre. Y el versículo que quería que rescatáramos, bueno, sería más bien dos. Está en Romanos, capítulo número 12. ¿Ustedes no se han dado cuenta que yo siempre les cito los textos más conocidos a ustedes? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y entonces da unos parámetros de la voluntad acerca de nuestro Dios. Dice que es como agradable y es perfecta. No hay cosa más extraordinaria para el ser humano que hacer una relación con Dios. ¿Cómo nos encanta relacionarnos con seres humanos que muestran cierta simpatía hacia nosotros, que muestran cierta comprensión hacia nosotros, y entonces rápidamente comenzamos a hacer amistad y comenzamos a tener relación que se convierte en una gran satisfacción para nosotros. Ahora, con Dios dice que es agradable y que es perfecta. Entonces lo que nos ha faltado es confianza para ir a Dios. ¿Cómo debe presentarse Dios, el hombre? ¿Qué es lo primero que el hombre tiene que ofrendar? Muy bien. Por eso es que nos cuesta trabajo dar ofrendas. Porque lo primero que hay que entregar es el yo. Dar el yo. Ahora, cuando hemos aprendido a dar el yo, nos hemos desprendido. Y entonces las cosas materiales no van a tener un dominio sobre nosotros. Y dice Dios a través del apóstol que debemos presentarnos en sacrificio vivo. ¿Cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Eran vivos o eran de animales muertos? ¿Cómo eran? ¿Seguro? ¿El sacrificio no se mataba? Entonces no era sacrificio, si era vivo no se mataba. Pero claro que hay que traer la víctima, ¿cierto? Pero la víctima tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser sacrificada. Todo sacrificio se traía, está bien, pero tenía que ser sacrificada. Ahora mire que lo que pide Dios es que tengamos un sacrificio, ¿qué? Vivo, o sea, en persona, la persona viva. ¿Qué significa esto? Que debemos venir a Él con nuestra parte física, nuestra parte material, nuestra parte mental, nuestra parte de recursos materiales. Todos los elementos están conjugados ahí. Así es que tenemos que presentarnos delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Por qué?
porque Dios lo hace de la misma naturaleza, de la misma naturaleza. Dios es consciente para con quién, para con nosotros. Entonces, Él espera que si Él me dio a mí todos estos elementos, comience a entender de una vez por todas que esos elementos no me pertenecen, que yo tengo que darlos a Él. Si nosotros, por ejemplo, damos una ofrenda físicamente, pero no mental ni espiritualmente, ¿qué efecto va a producir en mí esa ofrenda? Mentalmente, por ejemplo, si usted da con tristeza o por necesidad, como dice allí, le duele meterse la mano para devolver lo que no es suyo, es lo que Dios está pidiendo como de Él. Y le cuesta trabajo, entonces tenemos problemas en la parte ¿qué? En la parte espiritual. Y sobre todo tenemos ¿qué? Problemas mental y problemas en la parte ¿qué? En la parte espiritual. Anoche leímos que cuando el ser humano no devuelve lo que es de Dios es porque tiene grandes problemas espirituales. ¿Qué significa eso? Tiene problemas de relación con Dios. No ha aprendido a entender lo que significa Dios para su vida y para su existencia. Así que vamos a leer de Lugares Celestiales y dos notas de una vez, palabras de vida del gran maestro. Debemos consagrar a Dios sin reserva todo lo que poseemos y lo que somos. Ojo la palabra, debemos ¿qué? Consagrar a Dios. Él no está diciendo que debemos darle todo, porque Dios es un Dios magnánimo. Él hace que nosotros aprovechemos la gran cantidad, la mayor cantidad. Debemos consagrar a Dios sin reserva. Y sin reserva no es esconder solamente las cosas para darlas, sino darlas ¿de qué? De buena voluntad. Todo lo que poseemos y lo que somos. Lugares Celestiales, página 33. Palabra de vida del gran maestro 284. Pero Dios no aceptará los mayores talentos, aunque se los dio, pero no los va a aceptar. ¿Por qué? O el servicio más espléndido, a menos que el yo sea puesto sobre el altar. ¿Y cómo se va a poner el yo? ¿Muerto o vivo? Muy bien. Gracias, alumnos. Como sacrificio vivo que se consume. La raíz debe ser santa. De otra manera, no puede haber fruto aceptable a Dios. Para esto tenemos que pensar demasiado. Una nota más sobre el Consejo de Mayordomía Cristiana, página 301. Cada mayordomo fiel, ¿quiénes somos mayordomos? ¿Cuántos? Todos. Muy bien. Cada mayordomo fiel debería estar mucho más ansioso por aumentar la proporción de sus donaciones que entrega a la tesorería del Señor antes que por disminuir sus ofrendas en una jota o en una tilde. ¿A quién le sirve? ¿Para quién está preparando una ofrenda? Para aquel de quien depende para recibir todas las buenas cosas de que disfruta. Entonces, que ninguno de los que recibimos la gracia de Cristo demos ocasión para que los ángeles se avergüencen de nosotros y para que Jesús se avergüence de llamarnos hermanos. Ahora, qué interesante, ¿no? Interesante el hecho es que tenemos que aprender, algunos hemos aprendido a dar cuotas. El diezmo no es una cuota. Si fuera una cuota, las personas más pudientes se reirían de la cuota. Pero las personas menos pudientes no podrían pagar la cuota. Entonces no es una cuota el diezmo. Las ofrendas tampoco son una cuota. Y algunos queremos trabajar ¿de qué? Trabajar de esa manera. Cuando trabajamos en la relación de dar de acuerdo a la bendición, entonces la situación va a cambiar. Vamos a notar que ahorita tenemos mayor voluntad
En lugar de decir, no me está alcanzando, ¿de dónde voy a quitar? Voy a quitar del diezmo y voy a quitar de la ofrenda. Lo que Elena White nos dice es que tenemos nosotros, antes de estar quitando, por gratitud, estar aumentando. Muy bien, dejemos ahí correlación, pero hemos entendido lo que es la parte del hombre. El hombre, pues, tiene que devolver a Dios. Primero entrega, ¿qué? Su propio yo. Después entrega las cosas materiales. Se entrega a sí mismo en sacrificio vivo. Se da física, mental, espiritualmente. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿cuál sería la parte de Dios? Casi siempre, cuando hablamos de exigencias, nos detenemos en el yo. Y cuando nos detenemos en el yo, encontramos que todo se nos hace casi que imposible, difícil, pero tenemos que aprender en la otra parte, y es la parte de Dios. Vamos a ver la parte de Dios. Vayamos nuevamente a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, y ahora vamos al versículo número 8. Es interesante que los versículos 6 y 7 nos hablan de la parte de quién, de la parte del hombre. Ahora el versículo 8 nos habla de la parte de Dios. Y mire, cuando nosotros cumplimos a Dios, ¿qué hace Dios? Y voy a leer el 7 para que entendamos bien. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahora viene. Y poderoso es Dios. ¿Para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si nosotros nos ponemos a pensar cuando vamos a ofrendar a Dios, para la causa de Dios, para su reino, para el progreso de su reino, nos ponemos a pensar en lo que yo podría hacer si no diera. O si no doy, entonces yo puedo tener aquella otra cosa. ¿Cómo es la respuesta de Dios? Tú vienes a mí, ¿cierto? Dice Dios. Tú vienes a mí, confías en mí, das de buen corazón, de buena voluntad. Y ahora yo voy a demostrar qué tan poderoso soy. Y voy a demostrarte que donde tú crees que no existe nada para tu subsistencia, donde no podemos avisorar algún elemento que nos diga, aquí está la solución de mi problema, yo lo voy a hacer. ¿Y cómo dice? Que no solamente lo da para suplir, sino que lo da en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que nos ha faltado a nosotros? Confianza implícita, confianza única en Dios. Si aprendemos a hacer eso en nuestra vida cotidiana, ¿cuánto beneficio vamos nosotros a traer? Ahora, hay algo muy importante en esto. Cuando tú y yo como miembros de la iglesia, ¿cierto? Somos bendecidos altamente por Dios y se satisfacen mis necesidades, no solamente yo estoy recibiendo bendición, la iglesia está recibiendo bendición a través de cada uno de sus miembros. ¿Cómo? También cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios pide de nosotros, la iglesia, ¿qué? La causa de Dios, el reino de Dios va a sufrir. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 18 al 20, nos va a demostrar a nosotros que el primero en el universo que ofrendó para esta tierra fue el mismo Dios. Entonces nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo que Dios ofrendó? ¿Cómo es posible que Él haya ofrendado? Leámoslo mejor, para que no quede como que de pronto como hombre estamos inventando algo.
Muy bien, vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es interesante que aún antes de la creación del hombre, ya Dios había dispuesto una ofrenda para el hombre. Y no es cualquier ofrenda. ¿Era una ofrenda muerta o era una ofrenda viva? Una ofrenda viva. Los paganos en su concepto de sus dioses y todos han muerto, no pueden pensar ni actuar como nosotros pensamos y actuamos, porque no hay un aliciente para ellos. Dios fue el primero. Ahora, cuando Dios ofrendó, ¿qué ofrendó? ¿Por qué no ofrendó un ángel? O cualquier otro elemento. Yo no puedo decir qué otro elemento porque desconozco qué elemento sea. Pero por lo menos, ¿por qué no un ángel? No, porque Dios cuando da siempre lo mejor para nosotros. Y no hay nada mejor en esta vida que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siendo Dios, vino, se entregó, se dio por nosotros como ofrenda para que nosotros pudiésemos ser rescatados. Ahora, ¿qué es lo que dice? Su ofrenda nos protege. Dios espera y acepta siempre lo mejor de sus hijos. Encontramos en Marcos 12, del 41 al 44, dos individuos que van a adorar al templo. Ahora, había algo, ya, aunque algunos lo hacían más por costumbre, de llevar siempre una ofrenda porque así habían sido enseñados. Cada vez que el pueblo se acercaba o el individuo se acercaba a Dios, siempre había una ofrenda de gratitud. Y desde ese concepto viene hablando primero del diezmo, que eso ya parte, y después lleva a las ofrendas, que Elena White le llama un segundo diezmo. Un segundo diezmo. Ellos iban allá. Entonces encontramos a dos hombres, uno llamado ¿qué? El publicano y el otro llamado el fariseo. Y el fariseo pues tenía y quizás le sobraba y daba, y entonces miraba cuando la gente estuviera mirando allá donde se dan las ofrendas para que se dieran cuenta que él estaba dando ofrendas. Pero era tan orgulloso que no solamente daba la ofrenda, sino que se vanagloriaba. Señor, y yo te doy y te doy lo mejor. Pero además de eso, quiero decirte, Señor, que yo no soy como cualquier cosa por ahí. Yo no soy ningún pecador, yo ayuno, yo hago obras de misericordia, 20,000 cosas, Señor. Tome, Señor. Y él esperaba, ¿qué? Una alabanza. Y el pobre publicano con su ofrendita. No quería ni siquiera voltear. ¿Por qué? Porque le iba a dar vergüenza en primer lugar. Y la gente se iba a burlar de su ofrenda. No tiene valor, no tiene valor. Pero Dios se ofrenda. Y el Señor alabó al fariseo o alabó al publicano. Al publicano, lo alabó. ¿Qué es lo que cuenta para Dios, hermanos? Esto es vital, es vital. No nos preocupemos cuánto tengo o cuánto tengo que devolver. Porque a Dios no le preocupa la cantidad, a Dios lo que le preocupa es el motivo. ¿Con qué motivo yo lo estoy dando? ¿Cómo es posible que la ofrenda de ese publicano tenga más valor para Dios que toda esa gran ofrenda que dio ¿quién? Que dio el otro. Pero así actúa Dios. Consejos de la Mayordomía Cristiana, página 158. Cristo les ha confiado un capital en términos de aptitudes y recursos financieros y por lo tanto espera los intereses, ya lo leímos ahorita, lo que poseemos no nos pertenece, sino que debemos emplearlo en el servicio de aquel de quien hemos recibido todo lo que
poseemos. Vamos a hablar ahorita un poco acerca de los tipos de ofrendas. Yo voy a mencionar nomás, porque conocemos que es muy abarcante lo de las ofrendas. Pero para que nos demos cuenta que si alguno tenemos problemas con el diezmo, estamos más emproblemados con las ofrendas. Pero Dios no quiere que tú y yo entremos en problema. El problema lo buscamos ¿quién? Nosotros mismos, porque la garantía, el aval, está de parte de Dios para con nosotros. ¿Qué tipo de ofrendas había en Israel? Se las voy a leer rapidito, leídas nomás. Habían las ofrendas de paz, Levíticos 3. Las ofrendas de gratitud, Levíticos 2. Las fiestas solemnes, Levíticos 23. Las ofrendas voluntarias, Levíticos 7, 16, 22, 18, que eran especiales en el cumplimiento de un voto que una persona había hecho por una bendición especial. Las elevadas homicidas, lo que eran las primicias de los cereales, del vino, del aceite. Tenemos las ofrendas por el pecado, las ofrendas cuando fue la construcción del santuario, las ofrendas cuando fue la construcción del templo. Consejo sobre el oro de la escuela sabática, página 145, dice: este asunto de dar ofrendas no está abandonado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definidas con respecto a él. Él ha especificado que los diezmos y las ofrendas son la medida de nuestra obligación y desea que demos en forma regular y sistemática. Regular no significa a medias o mal hecho. Regular significa de que hemos hecho un plan. Ahora, ¿cuál es el problema para el diezmo y las ofrendas? Que generalmente los diezmos y las ofrendas las estamos buscando cuando estamos en el templo y nos acordamos, ay, el diezmo, ay, las ofrendas. Cuando nosotros salimos para el templo, deberíamos tener ya todo listo, dispuesto, tanto en el diezmo como en las ofrendas. Si no es así, nos vamos a conformar con dar lo primero. Si tenemos varios billetes en el bolsillo y viene la ofrenda, ¿cuál creen ustedes que es el billete que se va a dar para ofrenda? El de menos denominación, lamentablemente. Si Dios hubiera actuado así para con nosotros, haber dado lo mínimo, no tuviéramos hoy esperanza de salvación ni esperanza de redención, bajo ninguna circunstancia. Así que Dios espera que nosotros sintamos de que lo estamos haciendo porque sentimos gratitud en nuestro corazón. Muy bien. ¿Para qué eran las ofrendas en la iglesia? Voy a darle dos versículos. Segunda los Corintios 8:1 y Romanos 15:26. Les digo más o menos de qué trata el tema. Pablo, cuando iba a diferentes lugares, y él sabía que en Jerusalén y en Judea habían miembros de la iglesia que eran sumamente necesitados, sumamente necesitados. Entonces él iba por muchos lugares y exponía el caso de los hermanos que estaban en problemas en Judea y en Jerusalén. Y este es el caso de la iglesia de Macedonia. Y en Macedonia no era una iglesia pujante, no era una iglesia que tenía cantidades de recursos. Y sin embargo, cuando Pablo les habló, como se dice vulgarmente, aún de lo que ellos no tenían, de eso vinieron a dar para contribuir con las necesidades del otro. Cuando tú y yo en la iglesia devolvemos los diezmos, los traemos y la ofrenda, los traemos a la iglesia, ¿qué es lo que estamos logrando? Que la iglesia como organismo, que la iglesia como representativa de Dios en esta tierra pueda cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Si nosotros somos mezquinos con las cosas de Dios en administración, ¿qué estamos haciendo?
estamos retrasando la misión. Elena de White, desde el siglo XIX, ella comenzó a hablar en 3 oportunidades que si nosotros hubiésemos sido fieles, Jesús ya hubiera venido. Ahora, ¿qué es lo que oramos tanto? Oramos tanto, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vienes, Señor? Queremos verte, queremos estar contigo, Señor. Yo me desespero, yo quiero estar contigo, Señor. Y nos dice el Señor, bueno, y si tuviera que estar conmigo, yo le he dado la oportunidad de estar contigo, a través de los diezmos, a través de las ofrendas, pero tú no has querido, pero tú quieres estar conmigo. Y si tú quieres estar conmigo, tenemos que ser de forma voluntaria, así como de forma voluntaria. Yo di a Cristo, ustedes den lo que significa para ustedes su manutención. Los que reciben su gracia, esto es en Consejo de Mayordomía 211, los que reciben su gracia, los que contemplan la cruz del Calvario no tendrán duda acerca de la proporción que deben dar. Interesante, ¿no? Los que reciben su gracia. ¿Cuántos creemos aquí que hemos recibido la gracia de Dios? Muy bien. Los que contemplan la cruz del Calvario, lo que pasa es que no contemplamos la cruz del Calvario. Y a veces decimos que, ay, ¿qué Calvario el que tengo que llevar yo? No, no es el Calvario nuestro, Calvario de Cristo. No tendrán duda acerca de la proporción que deben dar, sino que comprenderán que la ofrenda más cuantiosa carece de valor y no puede compararse con el gran don del Hijo unigénito del Dios infinito. Por medio de la abnegación, hasta el más pobre encontrará la manera de conseguir algo para devolverlo a Dios. Y cuando el pobre, hermanos, consigue algo para devolverlo a Dios, mire usted la cara de ese pobre, usted va a notar que es un pobre feliz, un pobre contento, gozoso, porque yo estoy contribuyendo con mi Dios, el que me da todo, el que me provee, aunque yo no tenga mucho de qué demostrar o qué dar. ¿Qué no es una ofrenda? Lo que no es una ofrenda. Algunos tienen algunos conceptos equivocados con relación a la ofrenda. Algunas personas, por lo menos que no son de nuestra religión, a veces nos echan sátiras a nosotros. Cuando ven que devolvemos el diezmo y damos ¿qué? Y damos ofrenda. Y comienzan a pensar de que usted ya pagó el impuesto para poder ir a la iglesia. Entonces ellos creen, y algunos de nosotros todavía tenemos el concepto de que es un impuesto que tenemos que dar. Los únicos que trabajan con impuesto y eso que sacan del impuesto son los gobiernos. Pero el gobierno de Dios no trabaja con impuestos, no es un impuesto. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 12, pero lo van a leer ustedes en su casa. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. Entonces, aún en el pueblo de Israel usted ve que se cobraban impuestos y algunos hacían hasta dinero con eso. Tampoco es un medio, la ofrenda, un medio para ganar el favor de Dios. Cuando yo doy algo para ganar el favor de Dios, ¿cuál es el concepto que yo estoy manejando acerca de Dios? Que Dios es un Dios cruel, que Dios es un Dios tirano. Y por eso algunas de nuestras oraciones son de esa naturaleza. Te rogamos, oh Dios. Cuando oramos, te rogamos, oh Dios. Y así con ese énfasis que estamos diciendo, Señor, tú eres despiadado. Tú no eres amoroso. Te rogamos es como decir, Señor, te vamos a convencer. Y de esa manera, si así tratamos a Dios, así tratamos las cosas que son de ¿quién? Que son de Dios. Así que no es un impuesto, no es un medio para ganar el favor de Dios. Dios no necesita de cosas. ¿Qué dice Proverbios 23, 26? Dame, hijo mío, tu
corazón. ¿Cuál debe ser el espíritu al ofrendar? Nuevamente, 1 Corintios 9:6, ¿cierto? Es un espíritu ¿de qué? De gozo, de alegría, de contentamiento. Cuando vamos a ofrendar, no tenemos que ofrendar ni por impulso ni por obligación. ¿Qué es ofrendar por impulso, hermanos? Dos cosas que son importantes. Número uno, que yo no tengo un plan para ofrendas. Número dos, es que yo debo recibir una apelación desde el púlpito para que el que está en el púlpito me convenza de que yo debo de dar. Y entonces es una especie de manipulación. Entonces, si el que está aquí me dice, mira hermanos, tenemos una necesidad. Yo me acuerdo cuando entré a la iglesia adventista, no me pregunten cuánto hace, pero yo les puedo decir, muy jovencito. Y a través de esa manera de actuar nosotros, la gente comenzó a poner algunos rótulos de los adventistas. Cada vez que había una reunión, no importa de qué era, había que recoger una ofrenda. Yo me acuerdo que si nosotros íbamos a la escuela sabática, estaba la ofrenda de la escuela sabática. Pero de pronto subía la hermana Dorcas, directora de Dorcas allá. Hermanos, tenemos una necesidad en la iglesia y tenemos que estar haciendo aquello, tenemos algunos hermanos enfermos, algunos hermanos con dificultades, vamos a recoger una ofrenda. Y vuelve y pasa el platillo. Y entonces, por ahí de pronto también estaba el director de los misioneros. Y decía, mira hermanos, estamos haciendo la misionera en tales barrios, en tales localidades cercanas aquí, no tenemos dinero, no podemos ir esta semana, así que estamos apelando a ustedes para que nos dé ¿qué? Que nos den una ofrenda. Y vuelve y pasa el platillo. Y venía la hora del culto divino, ¿y qué había? Nuevamente el platillo. Y venía la hora de la sociedad de jóvenes y pasaba el platillo. Allá se hacía culto domingos y miércoles, y los domingos y los miércoles se pasaba el platillo. Entonces, esto lo inventaron algunos hermanos evangélicos, que cuando había una reunión, ¿cierto? Entonces, a cada uno le vamos a poner una parte de las iglesias que haga. Y adivinen ustedes qué parte le ponían, dice que a la iglesia adventista, recoger la ofrenda. Porque ese era el mensaje que nosotros habíamos dado. Entonces entró el plan de la benevolencia sistemática. El plan de la benevolencia sistemática ya había entrado en el siglo XIX, pero no se había puesto en ejecución. Donde cada uno, ¿cierto?, va a hacer, de acuerdo a lo que ha prosperado, va a traer. Y entonces acabar con ese, pasar del plato donde se recogen las ofrendas. Y la gente deje de decir, bueno, es que aquí le están cobrando, ahora sí, ahora es una obligación. No, no es una obligación. Consejos de la Mayordomía Cristiana a 211. La causa de la liberalidad no dependería más de los donativos inciertos, hechos por impulso y que varían de acuerdo con los sentimientos de los hombres. Los derechos de Dios serían aceptados de buena gana y se consideraría que su causa tiene derecho legítimo a una parte de los fondos confiados a nuestras manos. En tercer lugar, debemos tener el espíritu de ser voluntarios al dar las ofrendas. ¿Qué significa ser voluntarios? Que no tienen que estarme recordando a mí que yo debo llevar ofrenda. Las ofrendas están sufriendo mucho hoy en la actualidad. Yo me admiro de iglesias, no estoy hablando de iglesias de 20, 30 miembros. Si usted va allá, usted ve que hay más dinero que en iglesias de 100, 200, 500 o más miembros. Yo vengo a una iglesia que son de más de 1000 miembros. Y cuando pasa por el lado mío, ya ha pasado una cantidad, no hay un solo peso ahí. En la escuela sabática no existe. Ahora, ¿qué nos da a entender eso? De que nosotros hemos sido, ¿qué? Hemos sido completamente descuidados. Voy a dejar una parte para el último día. ¿Qué cantidad debemos ofrendar? Ahora sí vamos a Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 16. ¿Qué parte nos toca o debemos? Si yo digo nos toca es como obligación, ¿no? No nos toca. Deuteronomio, decíamos capítulo 16 y vamos a leer el versículo 17. Cada uno con la ofrenda de su mano. ¿Cuántos? Cada uno con la ofrenda de ¿qué? De su mano. Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Si somos agradecidos, nuestra ofrenda va a reflejar ese agradecimiento. Si hemos conceptuado que Dios ha sido magnánimo conmigo, ese mismo espíritu va a tener la ofrenda que yo voy a llevar. No olvidemos que para Dios lo que menos cuenta es la cantidad, lo que cuenta es el motivo. Él no tiene necesidad de plata. Mía es la plata, mía es el oro, mío es el mundo, mío son las personas, mío es ¿qué? Absolutamente todo. Así que, de acuerdo a los privilegios que nosotros estamos disfrutando en esta vida, así debe ser nuestra gratitud a través de las ofrendas. Muy bien. El principio fijado, esto lo dice Patriarcas y Profetas 568, el principio fijado por Cristo es que nuestras ofrendas a Dios han de ser proporcionales a la luz y a los privilegios disfrutados. Una pregunta, porque nos la hacen la gente, ¿yo cuánto debo ofrendar? No hay un número predeterminado para la ofrenda. Si hubiera un número predeterminado para la ofrenda, significaría que habría un número determinado para las bendiciones. Entonces, como no hay número predeterminado para ofrendas, no hay número predeterminado para ¿qué? Para las bendiciones. Algunos dicen, bueno, yo tengo que dar igual al diezmo, menos que el diezmo, más que el diezmo. Entonces, hemos estado viendo que el hombre, ese 10% de que hemos hablado cada noche, en ese pastel, ¿cierto? Ese 10% significa de que nosotros vamos a venir a Dios a través de las ofrendas con un corazón agradecido. Vamos a presentarnos en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Todo lo que estamos analizando ahora. Ahora, amárrense los cinturones, por favor, porque va a haber turbulencia. Eso es lo que nos dicen en el avión. Patriarcas y Profetas 570. A fin de fomentar las reuniones, venimos con el 10%, las ofrendas es aquel que va a superar el 10%. Ojo. A fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir la necesidad de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo ¿de qué? De todas sus ganancias. Un segundo ¿qué? Diezmo de todas sus ganancias. ¿Pero para qué? Dice que para suplir la necesidad de los pobres y para los servicios religiosos. Una cosa es el diezmo que es intocable, eso lo vimos ayer, es exclusivo, ¿cierto? Para lo que es los encargados de llevar adelante la predicación del Evangelio, los que viven 100% dedicados a lo que es el Evangelio, entonces reciben de eso. Pero aquí está hablando que además de qué, además de para los servicios religiosos, en cada iglesia, ¿qué cosas hay que dar para los servicios religiosos? Si vamos a una iglesia y no tiene agua, no tiene luz, si no hay aseo, ¿qué va a suceder con eso? No vamos a sentirnos agradables en el lugar de ¿qué? De culto y de adoración. Entonces, ya en ese pastel
ya aumentamos del 10 al 20%, ¿cierto? Muy bien. Ahora página 566. Todavía la turbulencia es un poco suave, ya se va a poner un poco más dura ahora. Las contribuciones que se le exigían. ¿Qué es una exigencia? No es si yo quiero o no quiero, no. Las contribuciones que se le exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entradas. Pareciera que tan grande leva los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlos, pero muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. Entonces ya vamos, ahorita ya pasamos del 20 al 25, ¿qué? Al 25%. Entonces la iglesia tiene necesidades. Y como necesidades, yo soy la iglesia no es el edificio. Ese es el templo. La iglesia somos nosotros, personas somos iglesia. Y al llevar entonces esto a nuestro Dios, estamos contribuyendo para el bien de lo que es el hecho de ir a adorar. Tenemos que ir a adorar a Dios en un lugar que no nos cause repugnancia, en un lugar que sintamos la satisfacción, que nos vamos a encontrar con un ser querido y maravilloso y extraordinario y que yo debo tener de mi parte, y el lugar donde voy, un lugar agradable para la presencia de nuestro Dios. Joya de los Testimonios, tomo 1, 547. En épocas fijas, ¿vamos en cuál ya? 25 ¿qué? Por ciento. Ahora en Joya de los Testimonios, tomo 1, 547. En épocas fijas, a fin de conservar la integridad de la ley. ¿Se están dando cuenta el porqué de la ofrenda? Para conservar la integridad de la ley. ¿Qué se debía hacer? Se le preguntaba al pueblo si había cumplido fielmente sus votos o no. No era diferente la situación de allá a la de ahora. Unos pocos, ¿cuántos? Del pueblo, unos pocos. ¿Y se llamaba el pueblo de qué? De Dios, el pueblo de Israel. Unos pocos de conciencia sensible. Otros tendrían ¿qué? Conciencia insensible o cauterizada. Devolvían a Dios alrededor de la tercera parte de todos sus ingresos para beneficio de los intereses religiosos y para los pobres. Mire que todas las que hemos leído siempre han salido de esas tres notas que hemos leído dos elementos: servicios religiosos y pobres. Preguntemos a cada iglesia adventista qué plan tiene para los pobres. ¿Sabe qué es lo más triste? Que en muchas de nuestras iglesias, en el presupuesto de iglesias, caridad no aparece. No aparece para pobres, no aparece un centavo. Y se presenta una necesidad, entonces pararse delante del público de todos. Hermanos, tenemos un problema. Y tenemos que recoger algo ahorita, entonces vuelva y eso. Dios quiere, eso es una afrenta ¿para quién? Para Dios. Nos decimos el pueblo privilegiado de nuestro Dios, el pueblo que Dios ha bendecido, pero demostramos delante del mundo que no es de esa naturaleza. Una tercera parte de todos los ingresos para beneficio de los intereses religiosos de los pobres. Estas exigencias, ojo, aquí está lo maravilloso, no se hacían a una clase particular de la gente, sino a todos, siendo lo requerido proporcional a la cantidad que se poseía. Por eso es que no es una cuota. Además de todos los donativos sistemáticos y regulares, había objetos especiales que exigían ofrendas voluntarias, como cuando se edificó el tabernáculo en el desierto y el templo en Jerusalén. Dios hacía, ojo, estas sustracciones
tanto para beneficiar al pueblo mismo como para sostener el servicio de Dios. ¿Qué sentimos nosotros, hermanos, cuando se nos presenta, sábado a sábado mínimo, se nos presenta en el misionero? Ahora, es más, no sé por qué, de dónde salió la costumbre que ya el misionero ni se presenta, ni se hace nada en las iglesias. Por un lado, no compramos el folleto y no sabemos qué estamos estudiando y a quiénes vamos a beneficiar en ese trimestre, ¿cierto? Por otro lado, no escuchamos entonces las apelaciones de qué es lo que vamos a contribuir en alguna parte específica para la obra de qué, para la obra de la iglesia. Entonces ya eso se nos ha olvidado. Y en esa circunstancia algunos nos sentimos hasta felices, contentos, porque no hay exigencias de mi parte. Dios ha hecho a los hombres administradores suyos. Las propiedades que Él puso en sus manos son los medios provistos por Él para la difusión del Evangelio. A los que demuestren ser fieles administradores, les encomendará responsabilidades mayores. Ahora, ¿qué significa eso? Algunos en la iglesia somos buenos para exigir puestos y queremos figurar dentro de la iglesia. Lo que estamos leyendo ahorita es que mientras nuestra fidelidad sea acorde a la voluntad divina, Dios nos tendrá en el lugar propicio. Dios ha dejado, mis apreciados, este plan para que nosotros nos desprendamos de una vez por todas de todo aquello que nos hace un daño, que hace que nuestra visión hacia el futuro y hacia el reino de los cielos sea escasa, que quitemos toda esa nube que hay allá y comencemos a ver la prosperidad más grande que puede existir en esta tierra. Si tú y yo nos damos en la misma proporción que se dio nuestro Señor Jesucristo, tú y yo no solamente seremos ciudadanos de esta tierra, sino ciudadanos del reino de los cielos.